Amigas y amigos de RIT TV, vamos aquí avanzando en el Castillo de Chapultepec, que tiene una historia maravillosa. A mis espaldas me encuentro con mi queridísima amiga Q, la cual siempre me acompaña a estos viajes de historia, estos viajes del programa Contrarreloj. ¿Cómo estás, querida Q? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Rolando? Bien, con el gusto y placer de saludarte. Pues el Castillo de Chapultepec está a mis espaldas, tiene una historia maravillosa. Como sabemos, esto era parte de la Nueva España y los virreyes utilizaban todo el bosque de Chapultepec para poder descansar y lo tomaban como área de descanso. Así es. Ajá, es en el año de 1785 cuando Bernardo de Galvez. Muchas gracias. Bernardo de Galvez, que ya aquí la oficial nos lo sopló. Bernardo de Galvez lo manda a construir para una casa de descanso, y efectivamente en el Segundo Imperio Mexicano, que preside Maximiliano de Habsburgo junto con su esposa Carlota, la emperatriz, viven aquí específicamente. Pero antes de Maximiliano, en 1850, Miguel Miramón, el general, vivió aquí, que como sabemos era de la parte conservadora, que luchó en la guerra de 3 años contra Juárez, la guerra de Reforma o la guerra de los 3 años, y tiene muchísima historia el Castillo de Chapultepec, porque prácticamente tiene que ver con toda la parte de la historia política mexicana. Y como recordamos, el Castillo de Chapultepec tiene alrededor de 11.2 hectáreas, es muy grande el Castillo de Chapultepec. Y aquí era lugar de descanso del emperador Maximiliano y de su esposa Carlota. Y de Carlota. Y ya platicamos en el programa pasado el Paseo de la Reforma o el Paseo de Degollado, que así tenía el nombre con Juárez, y el Paseo de la Emperatriz o el Paseo del Emperador, que es Avenida Paseo de la Reforma, que Sebastián Lerdo de Tejada le cambia el nombre por esa parte. Y a partir de 1944, el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, lo vuelve por decreto el Museo Nacional de Historia, el cual directamente es visitado por miles y miles de personas al año. ¿Qué piensas de esto, querida Q? Que es un lugar hermoso para visitar. Tienen que venir a ver sus cuadros, a ver las instalaciones que son espectaculares, y que de verdad la gente es muy amigable aquí en el Castillo de Chapultepec, los señores oficiales, etcétera, etcétera. Bueno, de verdad se pueden sentir muy seguros de venir a este lugar, estarían muy bien cuidados, y es un lugar que de verdad tienen que venir a visitar. ¿Tú recomendarías que venga la gente aquí al Castillo de Chapultepec? Es uno de los lugares principales que tienen que visitar. Aquí también se encuentra en esta residencia, bueno, en el propio castillo, en el Museo Nacional de Historia, todos los enseres, muebles, todo lo que utilizaba Maximiliano en el Segundo Imperio. Recordemos que Maximiliano también salía de viaje reiteradamente a su casa de descanso en Cuernavaca, y allá tuvo un amante de nombre Concepción Sedano, la cual se dice que le procreó un hijo directamente, un hijo que era Concepción Sedano, era la hija del jardinero, y Maximiliano se enamoró perdidamente de ella. Por eso dicen de la India bonita de aquella zona del estado de Morelos. ¿Qué piensas de esto, Kio? Pues ¿qué te puedo decir? Está muy interesante. Por eso Carlota, antes de que lo fusilaran, salió disparada a Europa, y ella murió muchísimos años después que Maximiliano. Está muy interesante la historia de los dos. Les recomiendo, amigas y amigos, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Es un libro que el escritor, que ya murió, se tardó más de 10 años en escribir, y casi nos dice de qué color eran los calcetines de Maximiliano. No dejen de leerlo, es una joya. Gracias, amigas y amigos de RIT TV, de Contrarreloj,
Vamos un corte y regresamos ya a la mesa directamente. Gracias a los oficiales y a toda la gente bonita del castillo de Chapultepec. Reconocimiento especial quiero darles a mis amigos de Colombia que amablemente nos ayudaron a grabar este episodio de Contrarreloj, porque como política del Castillo de Chapultepec no se puede pasar equipos de producción, pero gracias a ellos pudimos grabar. ¿Su nombre, chicos? Natalia. Gracias a Natalia, que casi se cae, pero su esposo venía agarrándolo directamente. ¿Cómo te llamas? Pablo César. Pablo César. Pues gracias a ellos, mis amigos de la ciudad de Colombia Cali. de Cali, de hermoso Cali. Shakira no era de ahí, ¿verdad? No, ya sé que no, era de Barranquilla. Así es. Bueno, pues ellos son mis amigos de Colombia. Favor especial porque nos ayudaron a grabar. Muchísimas gracias por el favor de permitirnos entrar a sus hogares. Sean bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, de nueva cuenta a su programa de RIT TV Contrarreloj. Comenzamos. Saludo con muchísimo afecto y con el cariño y aprecio de todos los programas y capítulos de Contrarreloj a mi queridísimo y nunca bien ponderado, entrañable amigo Darío Mendoza. Bienvenido, querido Darío, ¿cómo te va? Muy bien, Rolando, mucho gusto. Muchas gracias a todos los que nos siguen cada semana. Encantado de estar con ustedes y vamos Contrarreloj con todo. Vamos con todo. Fíjate que hay una serie de temas, buenísimos, de verdad, no se lo pueden perder. El primero de ellos, mi querido Darío, y quiero saber tu opinión, sobre todo porque es un asunto muy delicado. Mira, yo veo con enorme preocupación la militarización del país. Veo con mucho recelo que se le haya dado no solamente dinero escandaloso a la milicia en este país, sino que ahora se exhibe de nueva cuenta los arreglos y la corrupción de AMLO, de López Obrador, con los militares, desde recursos ilimitados, obras, entrega de aeropuertos, de puertos marítimos y la entrega de la presea al general Salvador Cienfuegos, que la DEA y el gobierno norteamericano habían acusado por el tema de estar coludido o de tener presuntamente nexos con el narcotráfico. Y ahora vemos una serie de cuestiones de que López Obrador, pues prácticamente les ha entregado todo, Darío. A ver, tenemos desde contratos, vaya, casi todo lo compra la Sedena, todo hace la Sedena, son los encargados de hacer y deshacer, de estar comprando cuestiones de que prácticamente haya una posibilidad de que todos que se adquieren este gobierno de López Obrador lo tiene que hacer la Sedena. Y recordemos que Guacamaya Leaks, este grupo subversivo que tiene cuenta de Twitter, ha exhibido una serie de irregularidades en la Sedena. Aquí, desde los viajes del general Luis Crescencio Sandoval con su familia a lugares de lujo y a través de jets de la Fuerza Aérea Mexicana, desde el manejo de fideicomisos de forma discrecional, uno en específico que era para uniformes, que de repente tenía 50 millones de pesos y López Obrador le inyectó 7,000 millones de pesos, desde el penthouse con un proveedor que le regaló PMT, Procter Materials Technologies, le regaló al general un penthouse de mucho lujo que tiene un valor de arriba de 50 millones de pesos en la zona exclusiva de Bosque Real en Huixquilucan, desde los rayos X donde licitan para manejar las aduanas, porque no solamente son los puertos marítimos, no solamente son los aeropuertos, ahora también las aduanas son controladas por el ejército mexicano. Y iban a comprar unos rayos X y Andy metió su cuchara y se le asignaron a los amigos de Andy. Luego, pues el reconocimiento a Salvador García, a Salvador Cienfuegos, perdonen ustedes, y lo que más grave es, yo creo, Darío, que al ejército le dan todas las canonjías y todo lo que te imagines, porque hay un dato. La ley de adquisiciones, este gobierno la ha violado reiterada, constante,
y muchísimas veces. Hacen cochupos con los militares. ¿Por qué? Porque al ser áreas de seguridad nacional, la milicia no es auditable, porque se pone supuestamente en riesgo la seguridad de todo el país y de todos los mexicanos. ¿Qué piensas de esto, querido Darío? Pues como bien lo dices, Rolando, el tema de la militarización de México es un tema altamente preocupante. Se supone que después de la Revolución Mexicana, los generales que combatieron aquella revolución decidieron pactar en aquella época la transición hacia la democracia, aunque fue una democracia muy simulada, pero los militares empezaron a hacer, dar paso al gobierno civil, ¿no? Que fue un poco el acuerdo ya después de Calles, Cárdenas y todos estos generales que tuvimos durante la primera etapa del siglo XX, y ahora estamos regresando en un reset muy a la mexicana, a la militarización. De nuevo, lo que estamos viendo, y eso es una cosa que es paradójica, un presidente que es un ejecutivo que parece ser todopoderoso, pero resulta, y ahora lo vemos entregando premios a los generales, pero de una forma como más bien sometido a un poder que es el poder militar. Eso es una cosa impresionante porque da la impresión de que los que mandan en México, el poder fuerte que siempre lo ha tenido la milicia por ser el que tiene las armas, pero da la impresión de que ahora con el presidente López Obrador el que manda es el ejército, no el gobierno civil. Y esto lo digo porque obviamente el caso Ayotzinapa, donde muchas de las investigaciones iban a dar al poder militar, y ahora el caso del general Cienfuegos, donde también se acusó militar. En los dos casos lo que hemos visto es a un presidente encubriendo a los militares, es decir, un poco está como la película al revés, como bailando al son que le tocan los militares. Él que en un principio dijo que los militares no eran los que debían hacer la seguridad pública, pues les ha entregado no solo la seguridad pública, sino le ha entregado todo. Claro, aquí hay un asunto interesante. El tema es que él se da cuenta que si todas las licitaciones que se hacen se llevaran a cabo con el proceso de transparencia, iba a tener problemas. Entonces lo que ocurre es que se da cuenta muy pronto que si los pone estas obras públicas con el tema de que son de seguridad, las clasifica como de seguridad nacional, entonces no tiene que rendir cuentas a nadie. Con esta clasificación puede hacer todas las obras públicas sin transparencia alguna, y eso hace que retrocedamos a la época post-revolucionaria en un México donde los que mandan son los militares, en una construcción de un maximato al estilo Calles, donde ahora lo que pretende pues es seguir manejando todo desde Palacio Nacional y imponer en los próximos años, seguir imponiendo su doctrina, ¿no? Una especie de maximato que ya mi amigo el periodista Ramón Alberto Garza le llamó el andimato, ¿no? Porque todo parece configurar a caminar hacia un asunto de esa naturaleza, claro, siempre de la mano del ejército, porque le da la opacidad para hacer lo que se requiera, con el pretexto de que todas las obras que se están haciendo son de seguridad nacional, y entonces estamos ante una especie como de donde los soviéticos, los venezolanos, los cubanos, todo lo sacan a través de los militares, es decir, la sociedad civil no existe o está desapareciendo. Recuerda además que muy al principio, una de las obras que hizo a través de Hacienda es quitarle todos los recursos a las organizaciones de la sociedad civil que hacían trabajos en favor de la sociedad civil. Tú sabes que la teoría clásica esta del gobierno o de gobernanza es que debemos tener un gobierno, pero debemos tener una serie de organizaciones de la sociedad civil que son las sociedades intermedias, ¿no? Como se les llama clásicamente, justamente para que tengamos una sociedad fuerte ante un Estado todopoderoso que puede destruir al individuo. Entonces, para eso se construían no solo los tres poderes, sino la sociedad civil intermedia. Bueno, eso está desde el principio de la agenda desapareciendo. Es evidente que López Obrador tiene un contubernio muy marcado de corrupción con los militares.
Porque efectivamente, como tú mencionas, los contratos a través de la milicia no rinden cuentas a absolutamente nadie. Y es increíble cómo ha hecho varias cajas chicas para desde ahí controlar prácticamente todo. Y te voy a dar un dato escalofriante. El aumento y el incremento que le van a dar en el presupuesto 2024 a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, Sedena, y a la Secretaría de Marina, es decir, la CEMAR. Tendrán un aumento presupuestal para el cierre del sexenio del Mesías Tropical de 131.8% la Sedena y 71.6% Marina, comparado con el presupuesto del 2023. 132 millones a la Sedena y 72 millones a la Marina. El aumento presupuestal obedece a un incremento en las percepciones salariales del personal militar y naval. Obviamente está comprando las voluntades de la milicia, pero cabe destacar que solamente los de arriba están a favor de López Obrador, pero la tropa y todos los grados hacia abajo pues no están muy contentos con el Mesías. Es una creación de un contubernio, es una forma de hacer negocios al amparo, porque López Obrador será demagogo, populista y lo que tú gustes y mandes, pero tonto no es. Sabe que la milicia y los militares gozan de cierto prestigio en nuestro país por los planes de salvación DN3 y todos estos, las vacunas, una serie de cosas que hicieron o que han hecho y que les da muchísima credibilidad. Pero aquí lo que es cierto es que también van a crear nuevas plazas laborales, prestaciones, así como la operación y arranque de proyectos prioritarios, obviamente como el Tren Maya, la administración. Recuerda que ahora los militares también ya le entran y son parte de una empresa de turismo, creo que se llama Maya o algo así, donde también van a administrar parques, hoteles y servicios turísticos, obviamente en el sureste del país nada más, donde es López Obrador. Y fíjate bien, del presupuesto de egresos presentado el 8 de septiembre pasado al Congreso de la Unión, estas dependencias, además de sus labores de defensa de seguridad nacional y las labores, entre comillas, de seguridad pública, están encargadas del proyecto del Tren Maya y el tren interoceánico del Istmo. Es decir, no va a terminar ninguno de los dos, hombre. López Obrador nada más lo hace para demagogia. Fíjate, el gobierno del Macuspano prevé para la Sedena un gasto por 259.433 millones de pesos en 2024, lo que representa estos 132%. Y fíjate, en el 2023 el presupuesto de la Sedena fue de 111.912 millones de pesos. Es decir, pues rebasó el 100% de incremento, ya se va a 132%. Ahora, de este presupuesto se contemplan 2.422 millones de pesos para la creación de nuevas plazas laborales y 2.863 millones de pesos para amortiguar los incrementos salariales a los militares. Obviamente, les ha incrementado. Se prevén casi, fíjate, y aquí viene el dato escabroso, dijo que el Tren Maya inicialmente iba a costar, ¿cuánto, Darío? 120,000 millones de pesos. Nada más el próximo año, en el presupuesto de egresos de la Federación del 2024, se prevén para la Sedena casi 126,000 millones de pesos para concluir y arrancar las operaciones del Tren Maya. Pues no, que lo iba a inaugurar en diciembre, lo que representa 16% más del presupuesto destinado para ese rubro, es decir, para el Tren Maya en 2024. Luego, aquí estamos hablando que también dos programas presupuestarios: prestación de servicios públicos de transporte masivo de personas y carga del Tren Maya, y crearon una empresa que se llama Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, SADCB, como empresa de participación estatal mayoritaria. Volvemos a las épocas de el Estado soy yo, el orgullo de mi nepotismo, y ya me calaron, canijos, de ese presidencialismo exacerbado de la presidencia imperial que nos habló tanto Enrique Krause. Estamos ahora regresando a esas épocas del siglo de caudillos y de la presidencia imperial. Hay un documento que fue filtrado que se llama Criterios Generales de Política Económica, y ahí se habla prácticamente, pero ahí no queda la cosa. Ajá.
Hay en el paquete económico, a través de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, Ferroviaria y de Servicios Auxiliares, una entidad denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos. Esta es la empresa de los militares, la que te decía del turismo. Olmeca, Miami Chica, SASB. Claro, porque como buenos populistas defienden la soberanía y le llaman a las costumbres y a los mayas y toda esta parte. Y por eso quitaron la Glorieta Colón, que ya lo hemos mencionado, y bueno, no quieren la hispanidad como buenos demagogos. Fíjate bien, amigas y amigos, Darío, esta empresa administrará y operará diversos aeropuertos, hoteles, parques y museos. Obviamente el del mamut del Chaifa, así como la aerolínea del Estado mexicano, obviamente mexicana, para simular, para la pantomima, para que vean que se inauguró, es tan bueno mi presidente que ya hasta inauguró una aerolínea y rescató mexicana. Ya explicamos aquí que fue una falacia. Y para seguridad pública, pues bien, gracias, le recortaron dinero, eso no les importa. Por ejemplo, contará con un presupuesto para el 2024, la Secretaría de Seguridad Pública, 105,838 millones de pesos, es decir, poco más de 5,000 millones de presupuesto del 2023. Es decir, nada más le aumentaron 5,000 millones. Tan mal que está el país y esto se invirtiendo en los militares. ¿Qué te parece, querido Darío? No, y también recuerda el recorte al presupuesto de salud o a cosas tan básicas como para la educación de los niños o las medicinas de los niños. Muchas de las servicios que daba la Secretaría de Salud Pública, que antes teníamos y que iba a dar a los niños, hoy se recorta porque los niños no votan. Básicamente ese es el asunto. Entonces, por un lado, recortan presupuesto para personas y se invierte en elefantes blancos que nunca van a ser un negocio. Por lo menos se estima que, por ejemplo, para que el tema del Tren Maya sea realmente rentable, tendrán que pasar 80 años. Obviamente, eso bajo el costo del pago de todos los mexicanos. Todos los mexicanos tendremos que pagar obras que nunca van a funcionar o que no van a tener ninguna ganancia para las finanzas públicas. Entonces tenemos obras enormes, elefantes blancos enormes, que nunca van a ser un negocio. Va a ser un poco como Pemex, muy soberanos, pero perdiendo todos los días millones y millones de pesos a costa de nosotros y de la gente que trabaja, la gente que nos ve y está trabajando y que produce y que consume, es la que está pagando todas estas locuras. Por supuesto, no hay dinero que alcance y por eso el recortó en otras áreas, ¿no? Pero fíjate otro detalle. Hugo Chávez también empezó varias obras y después también intentó hacer un tren que no terminó, obviamente, y ahí que se quedó en el olvido, que muere a los 14 años de cacicazgo. Luego llega Nicolás Maduro y ahí lo abandonaron. Un tren que nunca se inauguró y que se gastaron miles de millones de dólares. Obviamente para el cochinito de la hija y de toda la familia. Mira, vamos a ver esta gráfica que les quiero compartir, de verdad. Está, pero gravísimo. Permítanme tantito. Ahí está la gráfica. Mira, estamos hablando nada más y nada menos que ahí se nota el presupuesto del gasto. Ahí lo alcanzan a ver, sí, ahí está. Fíjate, bienestar pasó de 543,000, no, bueno, hay un incremento real, más bien pasó de 434,000 a 543,000. La Secretaría de Educación Pública, pues hay muy poquito, es la que se lleva más presupuesto, obviamente, por las escuelas. Pero ojo, esto no quiere decir que efectivamente esté bien la educación. No, claro. Y que esto... Obviamente esto no es ni la cuarta parte de que los gobiernos neoliberales invertían en educación. Y luego viene la Sedena. Pasamos de 111,773 millones a 259,434. Y luego viene la Semar más adelantito y pasamos de 43,888 millones a 71,888 millones. Vean la salud, cómo es el cambio estrepitoso.
teníamos 219,000, véanla ahí creo que se alcanza a ver, aquí en esta parte, no sé si la ven, 219,678 millones, no, pues ahora ya la dejaron en 96,990 millones, más del 60% le recortaron a salud. Y entonces se le invierte a los militares, querido Darío. Exacto, ese es el tema, o sea, no se invierte en los mexicanos, es decir, en las personas, se está invirtiendo en una institución que básicamente lo que va a producir, nos va a decir con los años, es contratos opacos en obras enormes que nos están costando mucho dinero, pero que no van a producir nada, no va a haber un retorno, ni les va a importar, porque al fin y al cabo, pues ya se van, ¿verdad? Entonces, es toda empresa de gobierno no es eficaz porque no les cuesta a ellos, les cuesta a nosotros, básicamente ese es el tema. Entonces, la salud no le importa a las personas porque para salud hay que recortarles esa lana, ¿no? A los mexicanos. Pero fíjate, y para colmo, pues nada más y nada menos que la cerecita del pastel. Vamos a presentarle la cerecita del pastel, que de verdad no tienen progenitora, no tienen madre. Pues no que estaba vetado, y me da risa porque de verdad que se tienen que, a ver, déjenme aquí corregirlo. ¿Dónde está? Bueno, aquí viene la parte donde se tiene que tragar sapos los chairos, los unlovers. A ver, ¿qué nos dice esta imagen? ¿Qué nos dice esta imagen? La condecoración en el aniversario del Colegio Militar hace unos días, en las instalaciones del mismo, al general Salvador Cienfuegos. Sí, el mismo que fue acusado por la DEA y por el gobierno norteamericano que fue detenido expresamente en ese país, y que el Mesías tropical, López Obrador, tuvo que interceder ante su amigo Donald Trump para poder liberarlo. Y aquí lo condecora. Qué difícil es ser chairo, querido Darío. ¿Qué piensas de esto? Parte del acuerdo para que retornara el general era que aquí se iba a abrir una investigación. Ese fue parte del acuerdo para que retornara el general. El mismo canciller, Marcelo Ebrard, llegó a decir que se va a abrir una investigación, si no, ¿para qué lo traemos? Mejor lo dejamos allá. Eso dijo Ebrard. Y aquí ya pues vemos obviamente ahora sí que una imagen vale más que 1000 palabras, y yo creo que la sonrisa verde olivo de esta élite militar pues sabe que tiene ahora el poder, mientras le dan a Claudia Sheinbaum un palo ahí que simula como el bastón de mando, pero pues no es más que una vacilada. Los que aquí vemos realmente en esta imagen quién tiene el verdadero bastón de mando, y no es el bastón, es el fusil de mando, quien lo tiene realmente en este país. Pero ahí no para todo, querido Darío, ahí no para la cosa. Ajá, fíjate bien lo que les voy a decir, a ver si lo encuentro, aquí lo que tengo. Tenía una información, pero muy valiosa. Va a comprar la Sedena, fíjense ustedes, amigas y amigos, va a comprar la Sedena lo que tiene que ver con granadas, de gas pimienta y granadas de el otro gas. ¿Cuál es el otro gas? De gas lacrimógeno. De la gas lacrimógeno. Sedena alista hace un año compró más de 2.8 millones de bombas lacrimógenas, así como varios equipos para dispersar población, y compra 2.8 millones de bombas lacrimógenas, también bastante granadas de gas pimienta.
en un monto de 325 millones de pesos y aducen y presumen que es para seguridad pública. El ejército mexicano reforzará el equipo de la policía militar con la adquisición de esta cantidad por un monto de casi 330 millones de pesos para operaciones de seguridad pública y seguridad nacional. Se trata de 1.445.400 proyectiles, 5% de capsaicina 2, calibre .68, esto es lo que te provoca el ardor en los ojos. Y el otro 1.445.400 proyectiles con capacidad de 2.5%. En total se van a adquirir 2.890.800 piezas de este armamento considerado menos letal. Los proyectiles de gas lacrimógeno deberán tener hidróxido de aluminio, 60% y 80%. Hay una licitación que lanzaron. La dependencia castrense, al mando del general Crescencio Sandoval, otorgó la licitación LA 00-700000999 E818 del 2022 para la compra de este armamento. Y se la dieron a la empresa estadounidense International Business Group, LLC. Mi español y mi inglés, mi español es mejor que mi inglés, pero le hacemos la lucha, hablamos Spanglish. Por un monto de 13.027.411 dólares. 13 millones, casi 14 millones de dólares. Alrededor de 255 millones de pesos, así como la compañía Soluciones Militares y Tácticas Superiores CASB, por un total de 71.112.895 millones de pesos. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué te parece esta noticia? ¿Será que quieren disuadir, persuadir o amedrentar a la población mexicana, Darío? Pues sí, es una buena pregunta porque está claro que la oferta de abrazos no es para la delincuencia, o más bien es para la delincuencia, y la oferta de madrazos parece ser que viene hacia el pueblo bueno y sabio, si se requiere, ¿no? Es, por lo menos el amedrentamiento ahí está en números. Tranzas, corrupción, cochupos, negocios, entreguismo y hasta la rosca de Reyes del próximo año para los militares. Así las cosas, vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente tema. Ya nos alargamos mucho en pero valía la pena comentarles todo, amigas y amigos. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta, querido Darío. Tenemos otro temazo muy importante, de verdad, no se vayan, esto está que arde, está pero delicioso el programa. Ahorita vamos a dar pie a la Q, a nuestra queridísima Q, con sus temas, que por supuesto en un momento más va a estar con nosotros, pero el segundo tema de la agenda, querido Darío, tiene que ver expresamente pues con todo este asunto de lo que está haciendo López Obrador, ¿no? De atacar, denostar, insultar y recortar 13 de 14 fideicomisos a la Corte. ¿Se encuentra en riesgo las elecciones? Por supuesto. ¿Se encuentra en riesgo todo lo que tiene que ver con la parte de la funcionalidad del Poder Judicial? Por supuesto. Estamos ante una nueva forma de hacer política que demuestra López Obrador que la única forma es quitarle dinero a la Corte, porque como no lo puede tener, como ya no le alcanzó acabar con él, como se apoderó del INE a través de Guadalupe Tadei, y que llegó Norma Piña, y no llegó expresamente la candidata o candidato que él quería, que era esta Yasmín Esquivel, que gracias, por supuesto, a la ministra pirata, a la esta, ¿cómo se llama? A la tesis, pues se detectó todo lo que, todas las circunstancias, y ya no pudo entrar a la Corte y ya no se la pudo apoderar. Pero le está recortando miles de millones de pesos, Darío, a la Corte. Ahorita vamos a mencionar las cifras. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí la estrategia es ahogar a la Corte, asfixiar al enemigo,
bueno, lo que percibe como un enemigo, porque en realidad la Corte está ahí como para hacer un contrapeso en términos de división de poderes, esta doctrina que fue posible gracias a la democracia, desde la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pues bueno, hoy no se requiere tener división de poderes, ya tengo el Congreso, y como el Poder Judicial tampoco marcha al ritmo que le tocan, pues entonces asfixiemos a este organismo como lo hace con otros organismos independientes, ¿no? Es decir, aquí es el garrote o la zanahoria. Si te portas bien y haces lo que yo digo, pues tendrás tu presupuesto como mis amigos los militares. Sin embargo, si osas ir en contra, pues lo que tienes es garrote, es decir, asfixiarlo. ¿Por qué? ¿De qué manera es la más sencilla? Bueno, quitándole recursos para que no pueda operar. Y creo que hay aquí un asunto que hay que reflexionar en dos sentidos. Una es que los trabajadores que están en esa área de justicia, pues van a ser los que también sufran este ahorcamiento del presupuesto. Pero dos, también vale la pena que los jueces y magistrados pues, se reflexionen en torno a que su trabajo tampoco ha tenido una estrategia de comunicación. Yo sé que no están ellos para comunicarse como lo harían los otros poderes. Sin embargo, me parece que el silencio, la complacencia de este poder muchas veces ha sido como como si estuvieran en tiempos que nadie los tocaba, y ahora que hay un poder fuerte como es este poder ejecutivo, pues realmente están sufriendo ahora sí las consecuencias, porque no más, de hecho, hay, por ejemplo, nos ha tocado a nosotros dar capacitación a integrantes del poder legislativo, del poder ejecutivo en muchos países, en muchos lugares, y es muy difícil que los jueces o el poder judicial entienda esta dinámica que es muy importante, que es la comunicación. Entonces, la consecuencia es que los jueces tendrán que tener estas estrategias, estas herramientas para comunicarle a la gente qué es lo que hacen, cómo hacen su trabajo y cuál es el valor de ello, porque de lo contrario, la campaña que está en contra de este poder tiene una fuerza que diario la acusa de ser corrupta, como a tantos acostumbra a hacer, y si no hay una dinámica de aquel lado de defensa y de argumentación en términos de que la gente lo comprenda, creo que vamos a tener se va a hacer todavía peor después la dinámica para este año, ¿no? Veo difícil, porque todavía es un camino largo donde el Congreso va a tener que decir que sí, que lo domina Morena, y luego el Senado, y después algunas controversias constitucionales que va a tener que hacer la misma Corte. Entonces el camino es largo, sin embargo aguas, porque hay un púlpito donde se denosta todos los días contra estos, y me temo que desde la Corte no hay un posicionamiento claro, sobre todo hablándole a la gente, de cuál es su plan, qué hacen y qué es lo bueno de ese ejercicio, ¿no? Tampoco existe eso. Me preocupa varias maneras, y yo creo que el Poder Judicial no está para hacer campaña ni para informar, querido Darío. Voy a diferir contigo. Al final tienen que hacer su trabajo, y su trabajo es proteger la ley y la Carta Magna. No tendrían por qué andarle informando a la ciudadanía cuál es su trabajo y cuál no. Por eso existe la división de poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y creo que en ese sentido están haciendo bien su trabajo. Norma Piña ha logrado frenar las locuras del emperador y, defendiendo la Constitución y de acuerdo a los procedimientos legales o jurídicos o el procedimiento legislativo, ha dicho que no a varias locuras que han realizado. Fíjate, dicen que se van a extinguir 13 de 14 fideicomisos, viniendo de Morena y del propio coordinador morenista. Obviamente Ignacio Mier Velázquez, que por cierto quiere ser gobernador de su estado, ha modificado reformas al artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ya lo hicieron, ya está la reforma, y seguramente el Senado lo va a apoyar. Y desaparecieron 13 de 14 fideicomisos. Este 10 de octubre en la Comisión de Presupuesto fue aprobado y seguramente en el Pleno también lo van a autorizar.
Esto representa 20,000 millones de pesos, lo cual sí puede sonar una cantidad bastante amplia, pero aquí lo que se está perdiendo de vista es que tiene una función específica ese dinero. Luego dicen, Darío, que no van a tocar al personal, y claro que van a tocar al personal, claro que le están recortando de ahí sus prestaciones laborales. Y al personal de base, no creas que a los ministros. Muchos dicen, es que ganan mucho los ministros. ¿Y cuánto gana el presidente? A ver si le sumas vehículos, escoltas, alimentación, residencia, pues gana mucho más que los propios ministros. Ajá, fíjate, de los 13, 5 pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, 2 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están en riesgo las elecciones. Va a impugnar la oposición y lo hace con plan con maña López Obrador, que porque puede impugnar la oposición, pues no tengo dinero, y el tribunal dice, no puedo estar supervisando, ni validando, ni investigando lo que la oposición me dice, porque me están recortando 2 fideicomisos que hacían esa función. Ojo, están en riesgo las elecciones. Y 6 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá, estamos hablando de que obliga a extinguir 13 fideicomisos donde hay disponibles 15,434 millones de pesos. ¿Y a dónde se va esta lana, Darío? Pues nada más y nada menos, querido amigo, que a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación. Ajá. Claro. Obviamente, pero aquí no termina la cosa. ¿Hacia dónde se va este dinero? Pues nadie sabe, nadie supo. No van a rendir cuentas a nadie, ni siquiera lo tienen contemplado en ninguna partida. Lo van a gastar de forma discrecional. No lo digo yo, ojo, lo dicen los especialistas. De aprobarse el cambio, únicamente se conservará el Fondo de Apoyo a la Administración, de apoyo de la Administración de Justicia, donde hay 6,103 millones de pesos. Es decir, al día de hoy la Suprema Corte cuenta con 6 fideicomisos que alcanzan los 6,099 millones. De acuerdo al diputado morenista, ninguno de ellos está dentro de establecer la ley. Pero están atacando a la Corte porque no la pueden domar, no la pueden dominar. Y entonces eso nos hace pensar que, a ver, si no se tocara nos hace pensar que López Obrador, si no me obedeces, si no te supeditas, si no te humillas, si no haces lo que yo digo, pues te recorto la lana, papá. Y dicen que no van a tocar a los empleados, pero están desapareciendo 1,311 del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, el Fondo Juríca. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues tiene que modernizar toda la parte del nuevo sistema penal y todo lo que se está haciendo. Luego, están tocando a los empleados, claro que lo están atacando sus fondos de retiro, al personal de base, sus prestaciones y todo esto. Si no fuera así, entonces, ¿por qué pasa esto, querido Darío? Y les voy a mostrar lo que está pasando en el Poder Judicial. Hay manifestaciones de todo el personal de base y vean lo que sucedió el día de hoy. Esto es un atentado a los derechos de los trabajadores, querido Darío. Porque esa gente que se está manifestando y que quemó el día de hoy la piñata del presidente López Obrador es la que le están dejando sin sustento, sin su despensa, sin sus prestaciones, es decir, su como fondo de ahorro. Su pensión, el futuro. Sin su pensión, claro. Entonces, como no te supeditas, como no te humillas a mí, Poder Judicial, te ataco por la lana. ¿Qué te parece esta barbaridad? Por eso te digo que los jueces tienen que... A ver, y luego esa mamarrachada, perdón, pero la justicia no se puede elegir por el pueblo, porque el pueblo es López Obrador. Claro, a ver, claro.
la próxima presidenta o presidente, en caso de llegar Samuel, va a elegir a 4 ministros de la Corte, va a proponer a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión 4 ministros. Ajá. ¿Qué te parece que llegara Irma Heréndira Sandoval, la ladrona que puso a toda su parentela en la Secretaría de la Función Pública? O peor aún, que llegara Noroña o el propio Mario Delgado como ministros de la Corte. No, es que lo vamos a someter, hay que democratizar la Corte. López Obrador entiende, la Corte no necesita ser comparsa tuya y que los ministros sean electos por el voto popular. En ningún país del mundo se ve eso. Es gente especializada, capacitada, preparada, que sabe de leyes y que lleva una carrera en el Poder Judicial bastante amplia, como Norma Piña. Y es gente que defiende la Constitución a toda costa. ¿Qué va a pasar? Pues que va a llegar estos personajes morenistas, o peor aún, que llegue como la ministra Esquivel, una pirata, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, estamos ante una nueva forma de hacer demagogia, de decir, es que hay que elegirlos porque es la mejor forma. No es cierto, que no nos mientan, Darío. Es someter al poder, lo que está buscando es someter a otro poder, es decir, controlar. ¿Para qué quiere 3 poderes? Mejor uno solo. Ese es el pensamiento de carácter totalitario, ¿no?, que se está teniendo aquí. Lo que te decía de los trabajadores, pero a eso justamente me refiero, que se requiere explicarle a la gente por qué afecta estos recortes a los trabajadores. Es decir, ahí sí se requiere información, porque esta parte de esta guerra es comunicacional. Entonces, bueno, aquí fueron muy mediáticos quemando la piñata, ¿no? Ese es el tipo de cosas que me refiero. Ahí necesitan a alguien que diga, bueno, porque afecta el futuro de tantos miles de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Están cancelando el de mis hijos, mi familia. Si yo muero ya no voy a tener derecho a tal, o se están cancelando mis próximos 30 años de tener una pensión digna, etcétera, etcétera. Pero a eso me refiero con decir que hay que, bueno, qué bueno que hicieron algo mediático, pero además se requiere información para todo el público, para la gente que trabaja, para todos los ciudadanos. Entonces, tú lo has hecho, Rolando, de alguna manera este asunto, porque sí se requiere. Mira, si no, vamos a entrar a un diálogo en donde, pues sí, esto es muy mediático y sí se ve ahí la piñata, pero se requiere también argumentar y decir, esto va a afectar y de esta manera va a frenar, y mira, tú que estás llevando ahorita el juicio de tal cosa, o simplemente tu proceso de testamento se va a paralizar porque no va a haber quien te atienda. ¿Me explico? Ese tipo de cosas hay que decirse. Yo creo que López Obrador ya no sabe qué hacer para apoderarse del Poder Judicial. En Venezuela trató de hacer lo mismo Hugo Chávez, pero llegó el momento que abolió el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y dijo, aquí se hace una Asamblea Nacional y solamente mis chicharrones truenan. Claro que se está afectando, pero lo más grave son las elecciones. Acuérdense de mí. López Obrador lo está haciendo a propósito. Es que mira, recuerdo el famoso plan C, que es, si somos mayoría en el Congreso y el Senado, entonces, si los que tienen que defender la Constitución son los jueces, no hay problema, porque cambiemos la Constitución. Ese es el tema que vimos ya en otros lugares, donde este tipo de filosofía, de conducta no mala de la política, es lo que hace, ¿no? Se quita todo vestigio democrático y en nombre del mismo pueblo, muy al estilo Poncio Pilatos, pues hago de las suyas, ¿no? Pues sí, las elecciones están en riesgo y oigan lo que les digo, porque el Tribunal Electoral ya no va a tener dinero para investigar, para mandar a sus peritos, para evaluar, para analizar lo que pasó verdaderamente en una comunidad de Chiapas, que le dieron 1 millón de votos a Sheinbaum, ¿no? Por decirte una... Fíjate que sí estás poniendo el dedo en la llaga, ¿eh? Yo creo que el tema electoral es... yo creo que el plebiscito que debería estarse diciendo es democracia o dictadura, ¿eh? Muy al estilo de la resistencia civil pacífica de los años 80, cuando empezó la insurgencia democrática en México con mayor fuerza. Tú sabes, el verano caliente de Chihuahua decía eso.
es que estamos o queremos democracia o queremos dictadura. Entonces, creo que lo plebiscitario es eso de la próxima elección. Lo estás marcando claramente, Rolando. El tema es, ojo, esto va a afectar las elecciones. Y eso creo que hay que dejárselo a nuestros amigos que nos siguen, que ese es el tema, ¿eh? Esa es la parte medular. Darío, vamos a un corte y regresamos con la Q, con su sección Rojo Carmín. ¿Qué onda, mi Q? ¿Cómo estás? Con el gusto, placer de saludarte. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo se encuentran? Bien, querida amiga, te vamos Todos a recibir. muy bien, como mi te estimada mereces. Q. Un abrazo. Ya llegaste para darle un toque diferente vamos a hacer la sección de la Bella y las Bestias, un poco así. Platica, y bueno, y falta también la bella Liz, a la cual Bien. le mandamos un fuerte y caluroso abrazo, porque se va a estar ausentando este programa y probablemente el que sigue, y esperemos ya después tenerla. Tiene un problema de salud algo complicado, les pedimos su paciencia, va a estar pronto con nosotros, mi querida Liz. ¿Qué nos traes, querida Q? Platícanos. Ay, Rolando, pues está complicado toda la situación de los fideicomisos, etcétera, etcétera, como se está moviendo en este momento y que se ha movido de un tiempo hacia atrás. Pues vamos a hablar acerca de los 109 fideicomisos que por decreto presidencial se extinguieron y que en este momento vamos a platicar un poquito de ellos. Entre ellos está el FONDEN, que es el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo de Financiera Rural, Fondo Sectorial de Investigación. Ya se aparecieron ahora a Financiera Rural, porque se les quebró, como todo lo que tocan se quiebra y adiós. Perdón, continúa. Fondo Sectorial. No vas a mencionar los 109, ¿verdad? Nada más los no, más importantes. Evidentemente no nos daría el tiempo. Pero sí estoy nombrando algunos de los que son más importantes. El Fondo de Inversión y Estímulos al CIME, Fondo Sectorial para la Innovación. Hay uno que es para la salud, de hecho. Vaya, este hombre se ha metido con seguridad, con arte, con ciencia y tecnología, economía, campo, salud, derechos humanos y el poder judicial. Entonces, en varios sectores que creo que son importantes para cualquier gobierno, esos fondos obviamente se van directamente al gobierno para que los puedan mover en donde a ellos se les dé la regalada gana. No sabemos exactamente en dónde está ese dinero, ya es más de un año que se extinguieron estos 109 fideicomisos, y bueno, si estamos hablando que se está yendo para temas sociales, que al final de cuentas es comprar un voto, estamos de acuerdo, compra los votos con el dinero que está regalando. Creo que no es demasiado o no es justo para nosotros como mexicanos, porque por ejemplo, el FONDEN es algo que preocupa muchísimo. Sabemos que vivimos en un lugar en donde por supuesto que los desastres naturales pasan, ahorita vienen por ejemplo los huracanes, ¿no? Terremotos. No cuentas con ese fondo, ¿qué vas a hacer con un país que no tiene esos recursos para poder ser usados para la gente a la que gobiernas? Desgraciadamente, vemos que este tipo de movimientos, por supuesto que nos afectan a todos los mexicanos, a todos. Esa es parte del dinero que se ha ido al gobierno. También podemos hablar de otra parte que son recursos públicos, como por ejemplo, ¿qué pasó con el dinero de lo que fue la rifa del avión presidencial? Que también se hablaba que se iba a utilizar para hospitales y demás. Sabemos que en México hay un serio problema de medicamentos, que creo que es una de las cosas muy, muy graves que están pasando aquí en nuestro país. Independientemente de que se requieren recursos para muchísimas otras cosas,
La salud pública es algo en lo que no puedes escatimar, en lo que no puedes dejar de inyectar dinero. Lo vimos con el COVID. ¿Cuánta gente pudo haber requerido de cierto dinero? Porque estamos hablando de gente que se quedó sin trabajo o le recortaron lo que le pagaban de manera mensual, y que todos como mexicanos le entramos en su momento en ese tipo de tema, porque sabíamos que era necesario por ayudar a las empresas en las que podías trabajar. Entonces, creo que esos recursos, en vez de estarlos dando a gente que en verdad ni siquiera se esfuerza por obtenerlos. En una entrevista que hicimos hace 8 días justamente, un chico nos comentaba acerca de las becas, ¿no? Que a él lo enseñaron que tenía que esforzarse para ganarse alguna beca, y que en base a ese esfuerzo él podía obtener algo para poder solventar sus estudios. Y por otra parte, otra persona nos dijo que su hijo estaba como muy decepcionado de este gobierno, justamente porque lo que le daban de beca era una bicoca, y que la gente que no hace nada, los chavos que en realidad no se esfuerzan ni siquiera por encontrar una escuela, o no tienen la opción de entrar a una escuela, porque aparte sabemos que están limitados los lugares en este país, están encontrando la cultura del menor esfuerzo. Entonces, creo que sería importante que esos fideicomisos, en vez de usarse de la forma tan poco entendible en la que se están usando, sería muy interesante que se utilizara para las cuestiones que realmente son importantes en este país. Esos fondos, lo del avión, etcétera, etcétera, pues estamos viendo que no es que se vayan a la basura, yo no lo veo de la manera en la que se vaya a la basura. Simplemente creo que se están utilizando de una manera completamente indiscriminada. Que se está yendo a lugares, digo, al final del día un joven tiene todas las posibilidades. Si tú le das educación, esa persona con educación, por supuesto que en algún momento va a conseguir un buen empleo. Por supuesto que tiene todas las posibilidades de crecer dentro de la rama en la que se haya educado. Sin embargo, estamos viendo que con este tipo de decisiones de regalar el dinero de esa forma, pues los chicos la verdad es que les da exactamente lo mismo estudiar o no hacerlo. Empezando porque a lo mejor no pueden encontrar un lugar en una universidad, que creo que en educación eso es lo que se tendrá que invertir, educación y salud. Sin embargo, son dos sectores que están perfectamente abandonados, ¿no? En donde la desigualdad, yo entiendo que primero los pobres, pero tampoco se puede olvidar del otro sector de la población que existe, porque existen diferentes clases sociales en este país. Gente pobre, gente de la clase media y gente de clase alta. Sin embargo, creo que a los que con este tipo de decisiones está afectando de muchísimas formas es al sector de la clase media. Nos está golpeando de una manera impresionante y la gente no se quiere dar cuenta de esto. Es lo que más impacta en esta situación, ¿no? Y fíjate algo curioso, Q, mira, los fideicomisos fueron creados para donde aquellas acciones que el gobierno no tenga la capacidad para intervenir, para organizarse, para desarrollar, tienen que salir los fideicomisos, porque entonces había organizaciones sociales, había ONGs o había organismos públicos que se encargaban de distribuir ese dinero para que entre particulares y organismos pudiesen suplir lo que el gobierno en su momento no podía hacer, o que no tiene ese alcance, o también lo utilizaban como ahorro. A ver, el Fonden, como tú dices, se acaba de inundar Acapulco, parecían mares que se había metido el mar a la ciudad. ¿Y dónde está el Fonden? Perdón, pero Acapulco y Guerrero son los estados que apoyan a la hija de este sinvergüenza del senador Macedonio, que ahora su hija es gobernadora, porque obviamente por cuestión de género no podía ser él. Y te acuerdas de presidente rompe el pacto, y cómo pusieron a la hija, esta la gobernadora de Guerrero. Y bueno, pues Macedonio es el que gobierna, es el poder atrás del trono, como quiere López Obrador con la Sheinbaum. Bueno, ¿qué van a hacer? Es de los estados que más apoyan a Morena. Pues para que entienda la gente de Acapulco,
que no deben de apoyar a estos políticos corruptos, que no pueden desaparecer el Fonden así porque sí, nada más porque se le ocurrió a López Obrador, y que como todo lo dice y todo lo comenta, hay corrupción, pero no ha comprobado una sola y no hay ni un solo consignado. Y Evelyn Salgado, pues tampoco le dice nada al presidente, la gobernadora, la hija de Macedonio, de Salgado Macedonio. ¿Por qué? De Félix Salgado Macedonio. Bueno, pues porque le tienen miedo al presidente. Pues no importa que se inunde y que se meta el mar a Acapulco, Guerrero. ¿Qué opinas, Darío? Me acuerdo de una frase que es muy contundente, que es el tema de: es preferible más sociedad como sea posible y menos gobierno como sea necesario. Porque normalmente las cosas en manos del gobierno, como lo hemos dicho, es ineficaz, porque manejan dinero que no es de ellos. Y si ganan o pierden, no les importa, porque al final ellos se van y viene otro sexenio y nada más llegan y a agarrar, ¿no? Un poco como al estilo de: ya llegué, me robo y me sigo de frente y adiós, que les vaya bien. Entonces no les preocupa nada de la eficacia. Entonces, muchos de estos fondos tienen como misión tanto fortalecer a la sociedad como hacer la prevención de muchas cosas, como era el Fondo del Seguro Popular, el Fondo de Desastres. Todos estos fondos obviamente son de prevención, porque en su momento padecimos incluso los fondos estos para que en caso de una devaluación, un impacto económico del exterior, todo ese dinero funcionaba, porque cuando no lo tuvimos y hubo experiencias al respecto, pues ustedes recordarán que fue un desastre las crisis del peso en 76, bueno, ustedes no porque son muy jóvenes, y yo tampoco, pero la del 76, la del 82. Sí nos tocó, a mí sí me tocó. 76, 82 y 94, crisis cíclicas, que era básicamente el aprendizaje fue: hagamos fondos, porque un día nos va a impactar el efecto tequila y el efecto tango, y ya saben, toda esta inestabilidad financiera internacional. Bueno, pues hoy estamos caminando sin ese soporte, y que en cualquier momento ya tenemos la guerra en marcha, el terrorismo moviéndose por todo el mundo, y que eso va a impactar a la economía tarde o temprano. Entonces, no tenemos hoy, nos están dejando sin red de protección en muchos aspectos. Exacto, porque el gobierno no puede hacer, de acuerdo a sus tentáculos, abarcar todo. Y por eso eran los fideicomisos, los 109 fideicomisos que dice Q. Y ahora viene muy ad hoc con lo de la corte, por eso tocó este tema a Q. Entonces, bueno, pues ahora que se jodan los mexicanos y que el gobierno acapare esa lana. Eran alrededor de 72 mil millones de pesos. De hecho, pues gracias, Q. De hecho, de los 109 fideicomisos, 68 fueron en total lo que se adquirió de esos 109 fideicomisos, una cantidad aproximada de 68.400 millones de pesos. Y pues sí, ahora, por ejemplo, de los 14 fideicomisos, que son los que pelea por el Poder Judicial, estamos hablando de más de 21,000 millones de pesos. Entonces, es una cantidad de dinero impresionante la que se ha movido, que al final del día, como tú bien lo dices, si llega a pasar algo en México, si llega a pasar alguna situación como las que ustedes comentan, ¿no? Ahorita viene temporada de huracanes. Acaba de pasar uno, me parece que en lo que es el sureste de México. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada. O no llegó a repercutir de una manera importante. Sin embargo, sabemos que vivimos en un país en el que pueden pasar muchísimas cuestiones en lo que se llama desastres naturales, y al final del día no va a haber una cantidad suficiente, el gobierno no va a poder solventar lo que se me generó, por ejemplo, en el 2017, y aún así fue muy complicado. Así es, Q. Hoy en día no se cuenta con eso. Pues muchas gracias por la información, mi querida Q. Nos vemos a la próxima. Vamos a un corte y regresamos al siguiente tema, querido Darío. Se viene la gorda, querido Darío. Se viene la machaca. Perdón, ya no se despidió bien Q, pero al rato lo vamos a subir para que nos dé sus redes sociales y se despida del público.
aquí presente. Oye, Darío, ¿qué tal nuestro siguiente tema? ¿La imparcialidad o la cobardía de López Obrador? ¿La neutralidad o queda bien entre la guerra de Israel y Palestina? López Obrador y su apoyo a los terroristas. A ver, Darío, la neutralidad legitima al agresor, que en este caso es Hamas, que si bien es cierto, Palestina puede tener todas sus razones para su liberación, pero nada justifica lo que hicieron. El terrorismo llano, vil, sangriento, terrible y sin esperanza que cometieron en Israel. López Obrador también lo hizo con Rusia cuando invadió Ucrania. Y ahora lo hace con Hamas y lo siguen como borregos, sin ideas propias, su candidata presidencial, sus gobernadores y sus legisladores, senadores y diputados. Ahí vimos a la diputada Clemente, que es diputada trans, a declarar que viva Palestina libre y viva Hamas. O sea, a ver, López dijo que quiere ser neutral. Lo repitió no una, sino 2 días seguidos, con la cobardía que le caracteriza. Cobarde matoncito lo llamaban en Ecuador. No condena al grupo extremista palestino Hamas. No le llama terrorismo a la masacre de civiles el fin de semana en Israel. No lo hizo cuando circularon las primeras imágenes, Darío, amigas y amigos, de los terroristas, fíjense bien, acribillando a los jóvenes en un festival de música que justa y coincidentemente era a favor de la paz. No lo hizo tampoco cuando se difundió por el propio gobierno que había mexicanos, sí, mexicanos, entre los rehenes de Hamas, a los que amenazaban con matar uno por uno en la vía pública. Tampoco lo hizo después de que circularan los videos del horror en kibbutz, en todas las ciudades y en un asentamiento judío de nombre Kfar Aza. Y los milicianos de Hamas masacraron a 40 bebés, sí, a 40 bebés, y a algunos les cortaron la cabeza. ¡Qué barbarie! Eso es satanismo, eso es salvaje, eso no se puede permitir en un mundo civilizado y mucho menos en el siglo XXI. ¿Se puede ser neutral ante tanta barbarie? El presidente de México no toma los toros por los cuernos. ¿A las cuantas cabezas de bebés rodando por el piso dejaremos de ser neutrales? ¿A los cuantos niños masacrados ya contará para López Obrador como terrorismo? ¿A las cuantas mujeres asesinadas que también hubo y les cortaron la cabeza y sus cuerpos fueron paseados en la calle como trofeo? Ya merece la condena directa del Mesías tropical. ¿Cuántos mexicanos tienen que ser tomados como rehenes? ¿O de qué ideología tienen que ser para que el presidente le llame a las cosas por su nombre? ¿Por qué le resulta tan difícil, tan complejo decirle al terrorismo, terrorismo? ¿Qué está esperando el bandido, granuja, escorpión, alacrán para hablar con firmeza y energía del terrorismo de Hamas? ¿O porque la víctima es Israel? ¿O porque Israel es aliado de los gringos? ¿O es porque la mayoría de las víctimas profesan la religión judía? Yo te pregunto, Darío, amigos, amigas y amigos, ¿es cierto que México es pacifista? Definitivamente. Pero eso de ninguna manera choca con indignarse y desaprobar rotunda y contundentemente lo sucedido por el terrorismo de Hamas. Una situación que no se había visto, bueno, probablemente sí, pero no tan atroz, atípica, como la que Hamas propinó a Israel. Ya una docena de naciones, entre ellas México, que tiene ciudadanos entre las víctimas. AMLO lo hizo con Rusia, ahora lo hace con Hamas. Política exterior nula, gravedades cometidas por parte del Mesías. Y le faltan huevos a López Obrador para condenar esto. Mejor Felipe Calderón lo hizo como expresidente y lo condenó. ¿Qué opinas, Darío? Mira, yo creo que lo acabas de decir con toda firmeza, con mucha pasión el tema. La verdad es muy poco que decir después de lo que tú has comentado con toda esa indignación, porque claramente una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es el terrorismo, ¿no?
Y mira, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si localmente no hay condolencia cuando ahí matan mexicanos al interior de este país, pues no va a haber tampoco cuando toman de rehenes a 2 mexicanos en ese lugar. Es decir, no hay empatía, no hay humanidad. Solo, aunque fuera solo un mexicano, aunque solo fuera una persona, un bebé o un ser humano, tendría que condenarse ese tipo de acciones. Pero mira, no se hace en casa, donde cada día hay muertos y jóvenes que están muriendo consecuencia de la violencia desatada. No existe empatía, mucho menos a kilómetros de distancia. Es claro que el presidente, desgraciadamente, ya ha seleccionado quiénes son sus amigos, sin decirlo claramente, pero es obvio que ha optado por una serie de amistades que me llevarían a decir, dime con quién andas y te diré quién eres, porque el silencio en estas cosas es una acusación. No puedes quedarte con los brazos cruzados cuando se da un terrorismo de esa magnitud, no puedes callar. Y ese es lo grave de este asunto. Pero como lo hemos visto al interior, lo estamos viendo en el exterior y es una desgracia. Es una falta de respeto a la dignidad humana, más allá del todo el rollo diplomático. O sea, todo ser humano es digno y solo por ese hecho no podemos quedarnos callados ante el problema que hemos visto en este caso tan delicado. Pero fíjate, Darío, todavía se atreven a decir en la mañanera que buscan contacto con Hamás y gobiernos afines, es decir, Irán, Rusia, sus amigos de López, para la liberación de connacionales. El vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que la Cancillería, la que se encuentra realizando dicho trabajo para la localización y negociación, y en su caso, otorgar recurso para la liberación a Hamás de los connacionales, que se trata de 2 mexicanos. Y le mandamos un abrazo solidario a su familia, Orión Hernández e Ilana Gritsigueski, obviamente de origen judío, que fueron secuestrados durante la incursión de Hamás en Israel. Y en Palacio Nacional, el vocero de presidenta señaló que México, a través de su Cancillería, también ha pedido un corredor humanitario que permitan que civiles evacúen Gaza, entre ellos la doctora mexicana Bárbara Lango, que también le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, este es el gobierno de ocurrencias. Ajá. ¿Cómo es posible que López Obrador esté negociando con el grupo terrorista para que liberen a 2 connacionales? Se actúa a través de la diplomacia así enérgica en la ONU y con los gringos para que haya una intervención de las Naciones Unidas y liberen a todos esos rehenes, entre ellos a los mexicanos. Pero no negocias con los delincuentes. ¿O será que López Obrador está acostumbrado a negociar con delincuentes como lo hace con el narco mexicano? Y recordarás que uno de los cárteles mexicanos, el cártel Jalisco Nueva Generación, se mencionó alguna vez de que tiene nexos y sobre todo lazos con el grupo terrorista Hamás. ¿Qué opinas de esto, Darío? Pues bueno, es claro que muchos de estos grupos guerrilleros terroristas en el mundo, una fuente de financiamiento es el narcotráfico. Eso lo hemos visto en Colombia, por ejemplo. Está muy claro que mucha de esta izquierda revolucionaria, para financiarse y mantenerse con sus proclamas y causas, pues hace gala de recursos de procedencia ilícita. Es claramente un matrimonio. No conozco el tema de Hamás en ese caso, pero lo que es evidente es esta falta de sensibilidad, de humanidad, que puede ser, que a todas luces nos debe indignar a todos, que esta falta de proclama, de firmeza ante los hechos tan terribles que estamos viviendo. Es un cobarde matoncito, como le llamaron en Ecuador. López Obrador no merece ser nuestro presidente. Se los dejamos para la reflexión. Esto indigna, enoja, molesta y apasiona. Por supuesto. Y un abrazo a las familias, un abrazo a las familias. Un abrazo a las familias, un abrazo al pueblo de Israel, un abrazo a la comunidad judía en México, para que vean qué tipo de presidente tenemos, para que ni se les ocurra apoyarlo. Un abrazo a todos los
presos de Hamas y a toda la gente asesinada. Que Dios los tenga en su santa gloria. Pues regresamos, querido Darío, indignados, molestos, tal vez frustrados por lo que está pasando en México. Pasamos ahora a nuestra ya sección tan anunciada de la corrupción. No se vayan, esto está que arde de verdad. A ver, querido Darío, ¿qué te parece? Y hablaba Q hace rato de esto. La desaparición, nada más y nada menos, de hospitales regionales. Ajá. Es decir, le quitaron el dinero a los hospitales regionales, 8,534 millones de pesos, y se lo dan al IMSS del Bienestar. Están concentrando dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum. 8,000 y tantos millones de pesos se roban, 8,534 millones se roban de estos hospitales regionales para dárselos supuestamente al IMSS del Bienestar. Perdón que me agaches, que tengo que aquí manipular. Maniobrar. Ajá, maniobrar para que todo salga bien y ustedes tengan la información precisa. ¿Qué opinas de esto, querido amigo? Bueno, pues seguimos con el tema de que como el dinero se acaba, no hay dinero, si no estás produciendo el pastel y lo estás repartiendo, pues va a llegar un momento en que no alcance, entonces vas a tener que ir a los pasteles o los organismos que aún tienen porción, ¿no? Que en este caso hay muchos hospitales regionales muy exitosos a cargo de los gobiernos estatales, muchos de ellos, y con especialidades y que no pertenecen al sistema de seguridad del gobierno federal, y que ahora al ver que ya no hay recursos y no tienen de otra, pues van tras de ellos. Y lo que va a ocurrir es que los van a deshacer, o sea, los van a destruir, y el dinero, pues sí, se va a ir a otros fines, pero estamos ante la destrucción. No solo estamos gastándonos el dinero de donde salga, sino ante la destrucción de muchas instituciones que son para servir a las personas, para la salud de las personas. Y yo creo que aquí es muy importante volver a enfatizar que el gobierno no está invirtiendo en las personas, paradójicamente. Es decir, ni en su salud, ni en su educación, sino que está usándolas para el voto. La compra del voto es lo más importante como política pública. Y eso es lo que está haciendo básicamente. Su vida no les interesa que voten. La Comisión de Hacienda, con mayoría de Morena, es decir, morenistas, validó el saqueo al Fondo de Salud para el Bienestar para financiar gasto corriente y proyectos prioritarios del presidente. Cada año le quitan recursos al Fondo de Salud y el dinero que tiene disponible ha caído, poniendo en riesgo la atención médica y medicamentos para los próximos años. De 93,000 millones que tenía en 2018, hoy quedan 33,000 millones. Urge que los diputados de Morena, PT y Verde recapaciten y voten en contra del saqueo a la salud. Pero, a ver, los hospitales regionales, que en un momento más les vamos a decir en dónde están, de verdad, ¿cómo es posible que se los den al IMSS, estos 8,000 millones de pesos, cuando es un fracaso monumental? Y que lo peor, querido Darío, estamos hablando de que seguramente ese dinero se va a ir para financiar a Claudia Sheinbaum. O sea, perdón por lo que digo, pero la gente que los apoya cree que son unos santos. ¡Ay, no! Todos hacen lo mismo, todos lo han hecho. Sí, pero hay de robos a robos. Y creo, sin temor a equivocarme, que jamás de los jamases habían atacado el robo a la salud como hoy lo están haciendo. Fíjense ustedes, hoy se publicó en el diario oficial de la Federación. ¿Hasta dónde hemos llegado, Darío? ¿Hasta dónde vamos? Ajá. Y más bien es la desaparición de los hospitales regionales. Atención, people, gente, regionales de Guanajuato, de Chiapas, de Oaxaca, de Yucatán, de Tamaulipas y de la Ciudad de México, para centralizar esos recursos en el IMSS del Bienestar, y buscan apoderarse
del dinero y usarlo a capricho, aunque eso signifique el desmantelamiento de los hospitales regionales que durante décadas prestaron servicios de salud a los mexicanos. 8,534 millones se van al IMSS del bienestar y desaparecen. Hágase las voluntades de los bueyes de mi compadre, me vale madre la gente. 8,534 millones y seguramente se van a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y dice un diputado panista, Héctor Jaime, doctor, especialista, los hospitales regionales son de alta especialidad. Con el IMSS del bienestar no hay garantía de que sigan atendiendo con los mismos estándares de calidad. Pues si ya eliminaron las normas oficiales de salud, tampoco habrá más inversión en infraestructura como prometieron los mismos hospitales para atender el mayor número de población. Al contrario, ha decrecido la población que se atiende. Vendrán nuevas violaciones a los derechos laborales, otra vez de los trabajadores ante la extinción de los hospitales regionales y su tránsito, es decir, su transferencia de estos trabajadores al IMSS del bienestar. Los hospitales que están desapareciendo sí tienen reglas de funcionamiento claras, atienden con estándares de calidad el tercer nivel de atención, tienen un catálogo de servicio bien definido y además una autonomía para sus programas de investigación y enseñanza. El proceso de transición será con total improvisación, qué raro, ¿verdad? En la 4T no se improvisa. La transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, tienen que estar en solo 3 meses. Quiero ver que lo cumplan. Es decir, con prisas y sin planeación. ¿Qué opinas, querido Darío? Bueno, ya vieron muestras al acabar con el Seguro Popular y luego el fracaso del INSABI, y ahora van por recursos de otras, como ya lo comentábamos, de otras regiones, y obviamente el resultado va a ser el mismo. Si se lo dan al IMSS, lo que vamos a tener próximamente, y lo van a padecer los ciudadanos, son elevadores que no sirven, como lo hemos visto, accidentes, porque no hay mantenimiento, el deterioro de las instalaciones de lo que es ahora hospitales de lujo, de gran servicio, se van a convertir en hospitales chatarra, es decir, donde ya saben las fotos que se volvieron virales, donde se murió hasta una persona por esta falta de mantenimiento de los ascensores, o fotografías en donde lo que sí hay son ratones, pero de esos de veras, ¿no? Ratas y ratones que hay en los hospitales por esta falta de sanidad. Es una desgracia, pero lo que van a hacer es eso. El futuro de esos hospitales de alta especialidad va a acabar en ruinas. Vamos un corte y volvemos. Seguimos con el tema de corrupción. Esto está que arde. No se despeguen de su pantalla, de su celular o de donde nos están viendo. ¿Y qué tal ahora, Darío? No solamente desaparecen y se roban esa lana. Ahora, López, el macuspano, el improvisado, el incompetente, el inepto, el ineficiente, nombra como titular, fíjate bien, del instituto para devolverle al pueblo lo robado o la tranza, el INDEP, a uno de sus ayudantes de su ayudantía que lo cuidaban y lo ayudaban, Alberto Becerra, nuevo titular del INDEP, sin preparación, sin estudios, sin absolutamente nada. Otro tema de corrupción más, nombra a la salida de Ernesto Prieto Ortega, que primero robó en la Lotería Nacional, viejo priista de cuño junto con Ignacio Valle, después robó en el INDEP, acuérdate de esta tranza de que las declaraban desiertas las subastas, y luego se las asignaban a sus cuates y hacían un negociazo. Era lo que era el SAI, nada más que López Obrador le cambiaba para devolverle al pueblo lo atracado. Pues, ¿cuándo han devuelto dinero? El SAI era eso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde el gobierno lograba lo que le quitaba a los narcos, a todo el crimen organizado, bueno, lo subastaba. Pues que han devuelto al pueblo. Pero lo peor es que es un agente de absoluta confianza, dice López Obrador. Acuérdate, primero función, antes de capacidad. Este lunes 16 de octubre en Palacio Nacional lo nombraron. Es de los jóvenes que me han acompañado y se han formado y que los voy orientando, sí, para robar.
son como alumnos para la corrupción que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo pues ya se prueban que son honestos, sí, que son fieles y que me van a dar dinero y que le tienen amor al pueblo, sí, ¿cuál? Pues entonces se les promueve porque hay que formar muchos servidores públicos y jóvenes y hay que darles oportunidad. ¿Será para robar? Nuevo relevo generacional para robar. Sin estudios, sin preparación, nombra a este individuo. Estamos hablando del instituto para robarse lo robado, ¿no? Un poco sería el nuevo instituto que se está conformando en la vida real. Bueno, aquí este es un dato bien interesante. Más allá de lo que comentas, el tema es que sí, volvemos al tema del andimato, sí se está conformando un grupo de amigos del hijo del presidente, de Andrés López Beltrán. Las columnas marcan que este nuevo integrante, así como María Luisa Alcalde, son amigos directos del hijo del presidente, es decir, sí se está pensando en que después de Claudia, la aspiración que tiene este presidente es que siga a su hijo. Estamos hablando del maximato, por eso yo hablaba al arranque del programa, que el tema es el reset del sistema mexicano, volver a la era callista, donde los militares son dueños de todo, pero al mismo tiempo hay una voluntad que le llamaban el jefe máximo a Plutarco Elías Calles. Parece ser que intenta hacer eso ahora el presidente, y estos enroques y movimientos que vemos van en ese sentido, van en el ya ir conformando lo que va a hacer y imponerle a Claudia, si es la que queda como presidenta, imponerle los funcionarios que son este relevo generacional. Se está hablando del hijo del presidente. Ese es el tema, y ya muchas columnas y muchos personajes cercanos han comentado esto. Ese es el plan transeccional al que estamos asistiendo desde ahora. Pero ay, este López Obrador, de veras que mete a gente para robar, nada, que son jóvenes, talentosos, no hombre, meten para robar, para meter la uña y reportarse con el patrón. Vamos a un breve corte y regresamos, querido Darío, para la cereza en el pastel del tema de corrupción. Se van a ir de espaldas, no se lo pierdan. Pues ahora lo nuevo, querido Darío, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta joyita que te voy a presentar, querido amigo, amigas y amigos? Pemex, Petróleos Mexicanos, mucha soberanía energética que presumen, beneficia Petróleos Mexicanos. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, benefició a 6 estados morenistas con combustible y asfalto por un monto de 1,155 millones de pesos. 6 entidades regidas por el partido del presidente concentran el 82% de apoyo en combustible y asfalto, con un total de 1,155 millones de pesos. Donativos para todos. Venga, pásele, y son curiosamente los donde va a haber elecciones. Los donativos de combustible de la petrolera a entidades federativas crecieron 33%, a pasar, como si no estuviera en quiebra Pemex, ¿verdad? O como si no la hubieran quebrado. Crecieron 33%, al pasar de 1,800 millones de pesos en 2021 a 1,438 millones de pesos en 2023. Las donaciones llegaron por apoyos que dictó y ordenó el presidente, y 82% se concentró de estos apoyos, de estos miles de millones de pesos. El 82% se concentró en 6 entidades gobernadas por Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tabasco tenía que ser, es su tierra. Campeche, de su consentida la Laida Sansores. Tamaulipas, del bandido de Américo Villarreal. Veracruz, de el inepto y de verdad muy pésimo gobernador. Yo no sé qué esperan los veracruzanos para sacar a Morena de ahí, de Cuitlagua García, o de Oaxaca, o de Hidalgo,
Los recursos donados en especie a estos estados se situaron en 1.155 millones de pesos, monto superior en 49% al total de 774 millones de pesos que recibió en 2021. ¿Cómo ves, querido amigo Darío, amigas y amigos? Pemex regalando en la bonanza, como cuando llegó Hugo Chávez. Vamos a vivir de la bonanza petrolera, por eso no voy a cobrar impuestos. ¡Viva la revolución! Ya nada más le faltó, ¿no? De los Castro. Bueno, pues eso está pasando ahora con Pemex. Tenemos bonanza, sí señor. ¿Cuánto ha perdido Pemex, Darío? Casi 1 billón de pesos. Si no es que 1 billón de pesos en todo el gobierno de López Obrador. Te escucho. Bueno, pues es por eso justamente, porque están matando a la gallina de los huevos de oro, repartiendo digamos que estamos, ¿cómo se le dice? Al robo de gasolina que se hace... Guachicol. El guachicol, bueno, estamos ante el guachicol institucionalizado ahora, que es pues para no tenemos que ir a atrapar, este es guachicol institucionalizado, donde se le reparte, se le regala a quien son sus amigos y comparsas, y bueno, pues ya después, si llega otro gobierno y ya no existe Pemex más porque lo quebraron, pues ya es su problema, ¿no? Mientras hay que saquear y hacer y repartir el botín como se hacía en aquellas épocas de la revolución. Así tenemos a los nuevos guachicoleros institucionalizados. Pues sí, un robo despoblado, quitándole, no dice López Obrador que es de todos los mexicanos Pemex, ya vimos que no, ya vieron que no, por eso ayúdenos compartiendo este programa, hagan enojar a su tío, a su amigo, a su pariente, a su primo, a su hermano, a todos los chairos, háganlos enojar y aquí les demostramos con datos lo que está pasando. Gracias, querido Darío, vamos a un breve corte Roberto. Y volvemos. Quiero agradecer profundamente la presencia de mi querida Q, de Darío, en este su programa. De verdad, no se pueden perder rolándola en el balcón, que de veras valoren nuestro trabajo, valoren lo que hacemos, que lo hacemos con mucho gusto. Agradecemos, por supuesto, a Miguel Quintana el Troll, nuestro productor, que siempre nos apoya para estar aquí con ustedes, a mi querido Rocco, a Yedid también, colaboradora de Miguel Quintana, a todo el equipo de RIT TV, agradecemos esta oportunidad, pero valoren nuestro trabajo, hombre, vean rolándola en el balcón, porque Kio y yo nos mojamos, nos empapamos por brindarles estas entrevistas. Y también aprovecho para darles las gracias, casi nos patrocinaron y nos ayudaron mucho a mis amigos de Chapatas Street, que ahí en Avenida José Vasconcelos, la Q y yo nos fuimos a echar un cafecito. Que tengo que invitar a la otra, me sumo al... Y ya nos dijeron, vayan, de verdad tienen un menú muy bueno, muy rico, unas chapatas increíbles, nos regalaron un pancito de muerto que no se la pueden perder. Tienen 2 sucursales, están ubicados, esta donde fuimos, en la Avenida José Vasconcelos 48, y la otra en la Colonia Condesa, muy cerca de donde tenemos nuestra zona de operación, y tienen la otra sucursal en la calle Don Juan 91, en la Colonia Nativitas, en la alcaldía Benito Juárez. La primera en la alcaldía Cuauhtémoc. No se pierdan estas Chapatas Street, vayan, de verdad vale la pena. Querida Q, llegamos al final de nuestro programa, pero no se vayan, está buenérrimo, rolándola en el balcón. Danos tus redes sociales, querida Q. Bueno, te doy Facebook e Instagram, es Moni Lo. Y en TikTok, MoncaQ76. Perfecto, querido, danos tus redes sociales. Yo estoy como Darío Mendoza, así tal cual en Twitter, y Darío Mendoza Treano en Facebook. Treano es mi segundo apellido, y estamos ahí a la orden para recibir todo lo que nos quieran comentar, estamos a la orden. Perfecto, querido Darío. Yo les voy a dar mis redes sociales, si me lo permiten. Síganme en todas las redes, me encuentro como Rolando La Nota, y en Instagram estoy como Rolando La Nota _oficial. Pero en todas, y en Twitter, que también es muy política, muy grilla, estoy en como Rolando Asolizó o Rolando La Nota. En todas estoy como Rolando La Nota. Pues gracias, queridos amigos, por su paciencia, su tiempo, por su colaboración, por amor al arte que hacemos en este programa. Y que bueno, nos da mucho gusto estar con ustedes. Quédense a rolándola en el balcón,
no se pierdan lo que viene. Gracias, Darío, gracias, Q. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. No se vayan, quédense, ayúdenos a ver las entrevistas de Rolándola en el balcón. Gracias, chicos. Sale, suerte. Gracias a ustedes y gracias por el favor de su atención, público conocedor, público veo del programa Contrarreloj. Como saben, amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, pues nos llovió y nos venimos a este lugar que está en Avenida José Vasconcelos número 48, que se llama Chapatas Street. No dejen de verlo. Vean la chapata con queso Gouda importado de Nueva Zelanda, el pancito de muerto que está exquisito, ya lo probamos, y el cafecito. No dejen de venirlo. Le agradecemos a nuestros amigos de Chapatas Street que nos hayan brindado estas facilidades. Gracias, amigos de Chapatas Street. Tienen 2 sucursales, una aquí en Vasconcelos 48, en La Condesa, y la otra en la colonia Nativitas, en Don Juan, número 91. No dejen de visitarlas. Gracias. Amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, estamos aquí en la tormenta que nos agarró en el castillo de Chapultepec, pero quiero saber de la opinión de la gente. ¿Qué opinas, amigo, de que López Obrador le recortó a la Corte miles de millones de pesos para que el proceso electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuviese trunco y no pudiese resolver las controversias que en su caso van a suceder en el 2024? Digo, estoy en contra del recorte que hizo el presidente de la República, no necesariamente él, sino su séquito a través del Congreso de la Unión, porque prácticamente lo que quieren es entorpecer todo lo que es el proceso electoral y las resoluciones que hace el tribunal. Creo que tenemos que buscar los mexicanos los mecanismos para defender nuestra democracia. ¿Tú crees que la Corte que preside Norma Piña, la ministra, está haciendo bien su trabajo? Creo que lo está haciendo bien desde lo que está dentro de sus facultades, como el poder que es el poder judicial. Así que, pues claro que va a defender los intereses propios del poder, ¿no? Porque al final vivimos en una república que está dividida en 3 poderes, ¿no? Y cada uno tiene que tener su independencia, así que, pues Norma Piña lo que está procurando hacer es justo mantener esa independencia en los poderes. ¿Tú crees que sea justo y esté bien que López Obrador ataque a los otros 2 poderes, el legislativo y el judicial, cuando no piensan como él y que no le siguen la corriente de lo que está haciendo? No, considero que no es justo, simplemente yo creo que es demasiada politiquería. Creo que todos desde su trinchera, todos los que han estado en el poder ejecutivo, siempre han procurado pues defender sus propios intereses, y eso puede ser a costa de atacar pues a los demás poderes. Amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, me encuentro todavía aquí en el castillo con la tormentón que nos agarró, pero estoy con estos par de jóvenes que quieren hablar de su futuro, de la situación del país. A ver, platíquenme, chavos, a ustedes que están jóvenes, ¿cómo ven el porvenir del país? ¿Crees que haya un progreso económico y que el gobierno esté haciendo bien las cosas? Bueno, yo creo que nuestro presidente no ha tomado como tal pues el papel que debería tomar un presidente. Creo que desperdicia mucho el tiempo, y creo que no soy el único que lo piensa. Creo que desperdicia mucho tiempo con el programa de las mañaneras. No me parece que sea un buen uso correcto del tiempo. Siempre lo he pensado y no creo dejarlo de pensar en algún momento hasta que vea que esté haciendo algo diferente a diario, algo que sea productivo, algo que haga diario que sea productivo. No me parece que haya una prosperidad en la economía, porque al contrario, pues sí, el dólar ha bajado, pero el salario mínimo no alcanza para lo mismo que alcanzaba en años anteriores, ¿verdad? Entonces, incluso he tenido yo pensamientos personalmente de emigrar a otro país para tener pues un mejor futuro. Hablando de mejor futuro, el éxodo de jóvenes regados en el mundo, de venezolanos, es de 10 millones de venezolanos regados en el mundo. De seguir la economía como está, podemos llegar a ese lapsus y ese problema tan grave como Venezuela. Y muchos jóvenes han huido del país. ¿Tú qué piensas de esto? Pues no sé si lleguemos a algún punto a estar como Venezuela está, pero creo que sí, nuestro presidente tiene ideas que se tenían en un principio del gobierno de Venezuela cuando empezó a ir en declive, pero pues esperemos que en este siguiente gobierno sea algo diferente, y si no, pues
va a tocar poner de nuestra parte como ciudadanos para tomar el cambio nosotros. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a López Obrador como presidente? Siendo sincero. Pues pues no podría calificarlo, pero no creo que sea un buen presidente. Okay. A ver, amigo, ¿a ti te alcanza el dinero hoy que antes o te alcanza menos hoy que antes? Pues yo creo el peso mexicano ha venido en declive igual, entonces al momento de tener un ingreso, tu dinero en realidad no rinde para nada. Entonces ahí el presidente necesita hacer como que algo para que rinda el peso mexicano, si no vamos a terminar ahora sí, el salario va a estar mínimo. A tu mamá, por ejemplo. Amigas y amigos de RIT TV, de Contrarreloj, estamos aquí con los señores. A ver, amiga y amigo, platíquenos de la situación actual. A ver, hoy día, ¿a usted le rinde el dinero más que antes? ¿O hoy le rinde menos el dinero que antes en los gobiernos neoliberales, por llamarlo de una forma? Definitivamente no rinde igual, se acaba más rápido, todo es más caro, tienes que trabajar más para gastar medianamente lo mismo. Ahora, ¿ustedes ven al presidente López cómo lo ven de que efectivamente está atacando al Poder Judicial? De hecho, hay un recorte de miles de millones de pesos y esto provocará que el Poder Judicial, específicamente el Tribunal Electoral, no va a tener el suficiente recurso para poder evaluar las elecciones del 2024 ante alguna controversia. ¿Qué piensa usted de esto? Pues es parte de la estrategia del presidente para poder seguir haciéndose de más recursos para lograr su proyecto de nación. Ahora, del 1 al 10, ¿qué calificación le daría a López Obrador como presidente? Un 6. Un 6. Señora, ¿a usted le alcanza cuando va al súper, cuando va al mercado, directamente, pues ahí se compran las cosas? ¿Usted ve el incremento de precios, la inflación desmedida que hay? Sí, claro, a un 50% se ha aumentado. ¿Le alcanza el dinero actualmente cuando va al súper y al mercado? Pues no, hemos tenido que hacer tienes que hacer un poco de recorte de lo que estabas acostumbrado antes a comprar en volumen, ahora es la mitad. Les voy a hacer una pregunta. Seguimos en el castillo de Chapultepec, amigas y amigos de RIT TV, de Contrarreloj. Me encuentro aquí con el joven de nombre Iván. Iván, a ver Iván, ¿a ti te alcanza el dinero hoy más que antes o te alcanzaba más antes que hoy? No, sí, va rindiendo un poco menos con los años. ¿A sí, qué se debe el fenómeno? ¿Tú crees que se debe? Yo creo que a varios factores económicos, como la inflación, la subida de precios, todo eso. Hablando de inflación, hay un fenómeno que desde Luis Echeverría y López Portillo no observábamos. Hoy día se encuentra, que se llama estanflación. Nulo crecimiento económico del país, inflación desmedida y nula capacidad del gobierno de generar empleo. Ajá. Este fenómeno se debe al mal manejo de la economía. ¿Tú crees que López Obrador ha manejado correctamente la economía? Yo creo que a lo mejor no correctamente, pero tampoco es como decían cuando él entró al poder, ¿no? Iba a ser peor, íbamos a ser todos pobres. El país, para mí, se mantiene igual que con los gobiernos anteriores. López Obrador en 5 años se acabó todas las reservas del país que desde Cedillo teníamos, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. A la larga, de continuar con ese ritmo de gasto, con proyectos improductivos como Dos Bocas, el AIFA que pierde 26 millones de pesos mensuales, al igual que el Tren Maya, pues ya no va a haber pensiones a largo plazo, es decir, la gente que recibe del ISSSTE, del IMSS, del ISFAN, del ISEMIN o de cualquier organismo público ya no va a tener, de acuerdo a los analistas, pensiones, ni mucho menos las del bienestar. ¿Qué piensas de esto? No sé, realmente tendríamos que ver, bueno, yo tendría que ver esos datos, ¿no? Pero lo mismo decían hace años también analistas, por ejemplo, de las pensiones del IMSS, que el IMSS ya no iba a tener dinero. Hace 5 años, desde que estaba Peña Nieto, decían que ya no iba a haber dinero para las pensiones, y sigue habiendo dinero, yo sigo en lo mismo, o sea, la economía sigue igual. Seguimos aquí en el castillo de Chapultepec, amigas y amigos de RIT TV para Contrarreloj. Amigo, ¿tú has escuchado hablar directamente del presidente López Obrador? Me dices que vienes de Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿has escuchado hablar de López Obrador? Muy poco, pero sí, es de izquierda, tengo entendido. Así es. Gustavo Petro, el presidente colombiano, tiene muchas similitudes con López Obrador. Hay algunos que dicen que inclusive vienen de izquierda y lo que hacen es que generan más pobreza para perpetuarse en el poder.
¿Tú crees que sea así estos presidentes que llegan al poder? Sí, la verdad, sí. Actualmente ya Gustavo Petro lleva un año en la presidencia de Colombia. Actualmente en este año él ha generado o cambiado algunas reformas, específicamente construcción, donde ha afectado mucho el sector, golpeando la economía, ya que es de las que más se mueve en el país. ¿Tú crees que Gustavo Petro tenga un narcogobierno? Como López Obrador, nosotros decimos, los mexicanos, la mayoría, los que no estamos con él obviamente, que tiene un narcoestado, un narcogobierno, que deja hacer, deja pasar, su política aquí es abrazos no balazos, y los narcos andan sueltos, y como nunca hay homicidios dolosos. ¿Tú crees que Gustavo Petro también tenga un narcoestado? Por el momento no. Ese es el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia. Ahorita se están tomando pues políticas de izquierda muy de subsidios hacia la población. Eso se hace para generar votos frente a su partido, pero por el momento no se considera un narcoestado, ya que él viene de una historia de guerrilla del M-19, pero como el país lleva ya años de derecha y todas sus políticas son de derecha, no lo dejarían. La misma política de Colombia no lo dejaría.